medicación en los diferentes estadios de la vida, ¿no? En los diferentes estadios, la farmacología dentro de las personas de diferentes estadios. Por ejemplo, en los niños, en los adultos, en los ancianos y sobre todo ¿cómo se llama? En las señoras que están gestando, ¿ya? Entonces, en este momento vamos a esperar un poquito más porque son más compañeros, vamos a esperarle 5 minutos más para empezar las clases, ¿ya? En 5 minutitos comenzamos. Bueno, hijos, ya son 3 y 5 minutos, ya vamos a comenzar a la clase del día de hoy, ¿ya? Como les decía yo, vamos a ver la farmacología en los diferentes eh, grupos etarios, en lo que se refiere
a niños, farmacología en niños, la medicación que se otorga en niños, la medicación que se otorga a nivel de adultos y de adultos mayores, sobre todo, ¿no? En estos dos extremos de la vida, más en gestantes también, que es uno de los problemas que tenemos hoy en día. ¿Ya? Vamos a ver cómo se realiza esta partición de medicamentos en diferentes edades de la vida. Si nosotros vamos a poner una imagen, vamos a admitir primero a sus compañeros que están queriendo entrar. Son 11 compañeros que están entrando en este momento. Ya está. Ay. Y se le hizo fácil tomar un medicamento que le había sobrado a su hermana, que no había terminado. Más no le hizo efecto alguno. Terminó yendo al médico y siendo diagnosticado con una bacteria resistente a antibióticos difícil de combatir. Los antibióticos han salvado millones de vidas, pero además han causado una revolución en la medicina. Sin embargo, se prescriben y autoadministran los antibióticos con las posibilidades para tratar enfermedades infecciosas. Es fundamental conocer las razones por las cuales no debemos tomar antibióticos sin una prescripción médica. Las infecciones pueden ser causadas por bacterias o hongos. Cada uno de estos microorganismos responde a un grupo de medicamentos diferentes. No todos responden a antibióticos como la mayoría de la gente piensa. Tanto la duración del tratamiento como las dosis adecuadas influyen en la resistencia que se puede generar a ellos. De ahí la importancia de tener una fórmula prescripta por un médico a la hora de tomar un antibiótico. Asocian a una mayor frecuencia de causas de enfermedades con mayor letalidad y costo para la población. La resistencia a antibióticos es la expresión a cambios genéticos causados por mutaciones o por la adquisición de nuevos genes. En algunos casos, la información adquirida se manifiesta por una resistencia a varios antibióticos de manera simultánea. Las estrategias de resistencia en bacterias son No se escucha bien la señal, parece, ¿no? Porque por acá tampoco no se sentía entrecortada. Sí, ¿Mi voz profesor. están escuchando mejor? ¿Están escuchando mi voz mejor? No, no, sigue entrecortado. ¿La voz sigue entrecortada? De usted no, pero Yo, cuando yo los comparte. escucho, yo los escucho bien a ustedes. ¿Mm? El video está El entrecortado. video es. Ah, el video es. Ah, ya, ya. El video. Bueno, es un video que lo he puesto ahorita. Vamos a. Bueno, era un poquito de automedicación en la que uno no puede medicarse ni lo que sobran en la casa de sus hermanas, o de su mamá, de su tío, y otro que tampoco es bueno usar medicamentos de otras personas porque nos podemos intoxicar en cualquier momento, ¿no? Ese es el kit del asunto. Pero en nuestro tema en sí viene en este momento en lo que se refiere a la administración de fármacos durante las diferentes etapas de la vida. Ese es nuestro tema del día de hoy, ¿ya? Vamos a ver cómo no es lo mismo medicar a un niño
medicar a un anciano o a uno de la tercera edad, o medicar medicamentos a las gestantes, ¿no? A las gestantes. Entonces, son puntos con mucha, que trae mucha cola cuando uno da un tratamiento a una persona de diferentes edades. Llámese, generalmente todos los medicamentos están relacionados para darle a un adulto 1,70 m, ¿no? 1,70 m del adulto, ¿ya? Entonces, veamos a qué se refiere todo esto. En primer lugar, comenzaremos con los niños, el infante, ¿ya? Generalmente los niños, como tienen cambios de peso, cambios de composición orgánica, cambios de tamaño, ¿no? Entonces, a estos niños es imposible administrarle la misma cantidad que se le administra a un adulto. En este caso, a los niños generalmente se les da el tratamiento según el peso, según la composición del peso del niño, ¿ya? Las características del peso. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la absorción, en el ADME, la absorción tiene unas características diferentes en niños y los adultos, ¿ya? La unión a proteínas plasmáticas, acuérdense ustedes que los productos, los medicamentos que se unen a las proteínas son los medicamentos que no van a tener ningún efecto biológico, pero eso sí se van a caminar por todo sitio. En donde se liberen, ahí el medicamento liberado es el que va a producir el efecto biológico, ¿no? La acción, ¿ya? Ahora, si nosotros vemos que las características tanto de la absorción, de la unión a proteínas plasmáticas, la distribución, el volumen, la cantidad de distribución más o menos en diferentes sitios, el metabolismo y la eliminación de los fármacos es completamente diferente en estos neonatos, niños o pequeños, ¿no? Cuanto más pequeño es el niño, tanto la absorción como la distribución, como el metabolismo y la eliminación es especialmente en los recién nacidos sobre todo, y durante el primer año de vida, ¿ya? El vaciamiento gástrico también retrasado hace que se alcancen los valores del adulto al cabo de 6 meses recién. El niño ya va a madurar su sistema gastrointestinal, tenemos ciertas características de adultos, ¿ya? La función biliar es otra de las características. Acuérdense que tanto el hígado como la distribución gástrica, gastrointestinal, es inmadura todavía, ¿no? Hay un déficit de circulación enterohepática, o sea, para el primer paso, ¿no? Del tubo digestivo hacia el hígado. Ese es el primer paso, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, la absorción cutánea también está incrementada debido a que los niñitos no tienen su estrato córneo, o sea, su pielcita, la parte de arriba de la piel externa, ese se llama estrato córneo, es más delgadito y la piel de los recién nacidos y prematuros está más hidratada también. ¿Ya? ¿Cómo influyen en la respuesta del niño a los fármacos? ¿No? Factores. ¿Cuáles son los factores que influyen en la respuesta del niño? Por ejemplo, en un niño prematuro, antes de las 36 semanas, ¿ya? Antes de las 36 semanas, o sea, quiere decir que todavía cuando el niño recién ha nacido y todavía no llega a su madurez, pero ha nacido antes de las 36 semanas, ahí influye una respuesta de este niño a los fármacos, mucho más precoz que en otras edades, ¿no? Cuando el niño ya nace, durante el primer año de vida, el primer mes de vida, ya un poquito ha madurado un poquito más. Y así, el lactante también, del primer mes al primer año, también ya va madurando esos factores que van a influenciar la respuesta de este niño a estos fármacos, ¿no?
Tan es así que el del niño es también completamente diferente del niño del año de edad a los 2 años de edad. En cambio, el adolescente de 12 a 18 años ya podemos considerarlo como un adulto, ya como un adulto. Otras nomenclaturas bibliográficas hablan de que un niño a partir de los 35 kilos de peso para arriba ya se le debe dar un tratamiento de adulto, ¿no? 35 kilos para arriba. Vamos a ver un poquito estos factores farmacocinéticos, o sea, factores farmacocinéticos en el niño, en los lactantes, en el niño menos de 1 año de edad. ¿Cómo es la absorción? La absorción percutánea, o sea, de la piel que habíamos dicho, a través de la piel, se haya aumentado por el estrato córneo, que es delgadito, ¿no? Tanto en el neonato como en el niño, en el lactante. En cambio, la absorción oral, ¿ya? Depende del pH gástrico, o sea, pH, qué tanto ácido o qué tanto álcali tiene este estómago. ¿Cuál es la motilidad del intestino? Si se mueve mucho o está muy lento, ¿ya? Y acuérdense ustedes del primer paso enterohepático, del intestino ¿cómo se llama? Al hígado. La absorción intramuscular, o sea, ya parenteral, puede estar reducida las 2 primeras semanas de vida debido a un menor flujo sanguíneo, o sea, porque el flujo sanguíneo tanto en los neonatos como en los niños lactantes no está adecuada, está reducida todavía. En estas 2 o 3 primeras semanas está reducida todavía el flujo sanguíneo y por lo tanto no va a haber una buena absorción. Una vez que ya está absorbido en el sistema, entonces tenemos la proporción de agua ¿ya? En la distribución, sobre todo en la distribución. Acuérdense que el niño es más agua que otra cosa, ¿ya? Si los adultos somos el 60 o 65%, en el niño casi es el 80% de líquido. Por eso que cuando el niño pierde el líquido, se seca más rápido. Se seca más rápido, muy rápido se seca cuando pierden mucho, se deshidratan en este caso, ¿no? Entonces la proporción de agua es mayor en el neonato, en el prematuro y a término. Fíjense ustedes, el prematuro 85% y a término el 75%. En cambio, el adulto es 65% y en hombres es 60%. En mujeres 65%. Entonces, lo que se refiere a la proporción de grasa en el neonato es menor, ¿no? La proporción de grasa. La grasa del niñito también es muy poco. En el prematuro solamente es 3%, el niño a término es el 12% y en el niño de 1 año es el 30%. La fracción libre de los fármacos, acuérdense ustedes lo que habíamos hablado antes, la fracción libre, o sea, el que no está pegado a la albúmina o la proteína, el que no está pegado, ¿ya? En los niños, en los pequeñitos, es mayor por menor concentración de albúmina, porque no hay muchas albúminas, no hay muchas proteínas que estén corriendo. Por eso es poco. Si en el adulto la cantidad hay fármacos que se pegan casi, del 100% se pegan el 90% de las proteínas, y esos son que van caminando por todos sitios, ¿no? Van caminando por todos sitios. Y solamente el 10% es el que hace su labor biológica. En cambio, el 75%, la fracción libre de estos fármacos en el neonato mayor es mayor por menor concentración de albúmina. Por menor concentración, porque no hay muchas proteínas, ¿ya? No hay muchas proteínas. Y por último, la permeabilidad de la barrera hematoencefálica en el cerebro, es la barrera hematoencefálica, o sea, vascular, con lo que se refiere en el encéfalo, es mucho mayor. O sea, la distribución... Un momentito, por favor.
Ya, como seguíamos, entonces, en lo que se refiere a la distribución, entonces, la proporción de agua es mayor, ¿no? En los niñitos. La grasa es menor, poca grasa tienen. La fracción de medicamentos libres o los fármacos que están libres es menor también, ¿no? Perdón, es mayor, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay poca concentración de proteínas y la permeabilidad de la barrera hematoencefálica es mayor también, ¿no? Ahora, si tenemos nosotros, estamos contando con el sistema del metabolismo, la metabolización, ya en este proceso el hígado es el que interviene, pero acuérdense, los niños pueden transformar muchos medicamentos con mayor rapidez que los adultos, ¿ya? El pequeñito recién nacido, en cambio, es más lento, ¿no? Hasta que alcanza la capacidad del adulto después de unos meses. A partir de los 6 meses para adelante ya puede, el hígado ya está en proporción, está en buena pro para poder ya poder metabolizar a los medicamentos. Acuérdense que en la metabolización existen varios factores, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver también, ¿no? Ya, acá tenemos el factor de oxidación, la acetilación, la glucuronización y la conjugación con otros sustratos. Miren ustedes, lo que más se concentra en el metabolismo de los niños, en los recién chiquitos que recién están naciendo hasta al mes de nacido, o sea, en el neonato, se da en mayor cantidad por oxidación. O sea, quiere decir que regalan un oxígeno más, ¿no? a ese producto y por lo tanto lo va a metabolizar. En cambio, después del primer mes de vida, a los 2 meses, ya trabaja la acetilación, que es un componente el cual se acopla al fármaco y lo hidroliza, ¿no? Lo forma más agua, tipo agua, y eso ya no se absorbe y es eliminado fácilmente por la orina. Luego tenemos de los 2 meses a los 24 meses, ya a los 2 años, trabaja lo que se llama la glucuronidación. Esa es la glucuronidación, se da en niños mayorcitos, y la conjugación con otros sustratos a partir de los 3 meses a los 24 meses, también junto con la glucuronidación. Entonces, por ello, el tiempo de acción de algunos medicamentos dura más en el recién nacido y menos en comparación con niños mayores de 1 a 5 años, por ejemplo. Bueno, aquí en este slide vemos la excreción renal, ¿ya? Entonces, vemos la función glomerular, o sea, el riñón, cómo está funcionando. Generalmente se dobla en 1 o 2 semanas, ¿ya? Y alcanza los valores de adulto de 3 a 6 meses, ¿ya? Entonces, el riñón, la función glomerular, el glomérulo, la función tubular y la función glomerular en los 2 a 4 meses ya comienzan a alcanzar los niveles o valores de los adultos, ¿ya? La secreción tubular madura más lentamente que la glomerular. Entonces, cuando hay los niños botan más, ojo, los niños botan más a través del túbulo renal que lo que provoca en el glomérulo. En el glomérulo, la secreción tubular madura más lentamente que la glomerular. En el glomérulo es más rápida que en la tubular. En la tubular bota cierto, pongámosle una medida. Si a nivel glomerular el niño bota, es filtrado el líquido, la sangre filtrada a 2-3 litros por minuto, ¿ya? Cuando ya la secreción tubular, o sea, para botarlo ya como orina, es más lenta, ¿ya? Por eso que no botan mucha cantidad tampoco. De a poco, cada rato, pero de a poco, ¿no? Ya, aquí tenemos algunos diseños de pauta de la administración para los niños, según los criterios de utilización de los fármacos en el niño. La vía oral es en un niño la de elección, generalmente, ¿ya?
Las soluciones son más fáciles de dosificar en gotas o en mililitros, en ml, ¿ya? Acuérdense que una gota, perdón, una gota contiene, ¿cuánto contiene en una gota? O un mililitro. Ya, estábamos hablando del ml, ¿no? El mililitro, ¿ya? Un mililitro contiene 20 gotas. Un mililitro contiene 20 gotas. Entonces las soluciones son más fáciles de dosificar en estas gotas y en mililitros, ¿no? Cuando nosotros, antes se utilizaba bastante la vía rectal, sobre todo cuando los niños no podían absorber mucho los medicamentos, ¿ya? La vía rectal, para bajar la fiebre, se utilizaba bastante la vía rectal. Ahora se refiere que debe ser eliminado esa vía rectal, ¿no? Ya no mucho, ya no mucho. La vía inhalatoria para niños con asma también se puede utilizar. La vía intramuscular es poco indicada porque es dolorosa, ¿no? Pero cuando el niño requiere realmente, entonces se debe dar, ¿no? Sobre todo cuando hay fiebre alta y el niño no puede bajar la fiebre, entonces, o porque está con vómitos, o porque está con la fiebre muy alta, entonces ahí debemos nosotros dosificarlo con vía intramuscular. Pero generalmente, si se puede evitar, se evita por lo que es, ¿no? El volumen de distribución del neonato suele estar aumentado. Y acá nosotros cuando hablamos de aclaramiento es cuando ya el riñón ha botado bastante líquido, ¿no? Aclara, ¿no? Ya, entonces es reducido, por lo que la semivida está muy alargada. Aquí en ven a un niño, ¿no? Dosis del niño es igual a la dosis del adulto, el peso o superficie corporal del niño sobre el peso o superficie corporal del adulto, ¿no? Es una pauta de administración, pero generalmente se hace por regla 3 simple. Ustedes saben bien eso que de la regla 3 simple, ¿no? Acuérdense que los fármacos, el volumen de distribución funciona a la superficie corporal, se está utilizando bastante en los Estados Unidos, por ejemplo. Se utilizan ya por superficie corporal. Nosotros todavía lo utilizamos por peso. ¿Ya? Lo utilizamos nosotros por peso. Y el volumen de distribución grande en función del peso, que es en función del peso, ¿no? Cuando nosotros queremos distribución de volumen pequeño, de poca cantidad, es con la superficie corporal, ¿no? Y de grande, la función del peso. Los fármacos se eliminan por metabolismo, los fármacos se eliminan por filtración glomerular, por el riñón, y los fármacos se eliminan por la secreción tubular. Aquí se utiliza la distribución grande, que es en función al peso, ¿ya? Acuérdense que todo medicamento tiene un rango de toxicidad, un rango mínimo de toxicidad, una ventana de toxicidad, ¿no? Y en niños por la misma categoría que pueden tener, se pueden intoxicar si nosotros le damos de más los medicamentos, ¿no? Esas intoxicaciones por medicamentos, un 30% en niños debe ser ya mortales, ¿ya? Y son producidos, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina. La aspirina en niños menores de 12 años no se debe dar, porque hay un síndrome de Reye, se llama, que hace que los niños puedan perder los dedos, y se ha dado bastante eso. Y entonces, por lo tanto, prohibido, chicos, escuchen, prohibido darle aspirina a los niños menores de 12 años. Prohibido por el síndrome de Reye, así se llama, R-E-Y-E, ¿ya? En cambio, el paracetamol es más benigno. El paracetamol es más benigno y lo que sí debemos evitar es la ingesta accidental, porque como es tan rico a veces los productos comerciales, lo traen el medicamento
con un cierto dulce, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es más rico. Y entonces el niño puede tomarlo accidentalmente, ¿no? En otros niños también están deprimidos, ¿no? Comienzan a tomar cualquier cosa. Uno de ellos pueden tomar es como por intento suicida, sobre todo los niños de 14, 15 años que están en otro mundo, ¿no? Hasta acá, chicos, por favor, hay los productos en niños, ya sabemos, en el Perú, en Perú nosotros damos el tratamiento de los niños por kilogramo de peso, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es averiguarnos siempre el peso del niño, muy importante en la clínica o en el consultorio que ustedes trabajen, muy importante el peso del niño. Ustedes tienen que valorar el peso del niño. En los aspectos ya geriátricos, vamos a hablar antes del problema de la mujer embarazada, antes de los fármacos utilizados en la mujer embarazada, vamos a hablar primero de los pacientes geriátricos. En los pacientes adultos no es tan difícil, porque todos sus órganos están ya maduros, entonces pueden tener una terapia completa, ¿no? Rosa, por favor, apaga tu micro. Rosa Sivincha. Rosa Sivincha. Ya. Entonces, veremos ahora lo que son el aspecto terapéutico de la medicación en pacientes geriátricos. Ya, entonces, ya tenemos aquí ahora en pacientes geriátricos, vamos a trabajar con los pacientes geriátricos. La terapia farmacológica es la más común e importante en la geriatría. La medicación actual tiene un gran potencial de beneficio, o sea, beneficia a todos los pacientes, así como también muchas iatrogenias si no están bien prescritas, ¿no? Iatrogenia quiere decir dar un medicamento que le puede producir daño al paciente, ¿no? Sin saber nosotros la dosis, sin saber la cantidad que hay que darle por día, ¿no? Sin saber cuáles son los efectos, tanto colaterales con el efecto de reacción alérgica medicamentosa que pueda tener un anciano o un paciente de la tercera edad. A eso se llama iatrogenia. Iatrogenia es hacer daño, ¿ya? Las reacciones alérgicas medicamentosas son más comunes en las medicaciones en la persona de la tercera edad, o sea, le puede caer mal, una alergia puede tener, ¿no? Acá, si ustedes ven en esta imagen, dice, cuidado, causa sueño, ¿no? Una señora de tercera edad toma eso porque ya le gusta, no puede conciliar mucho el sueño y entonces necesita un producto que le haga dormir. Entonces ella va a querer tomar medicamentos, ¿no? Hay que tomar con las comidas porque les puede provocar una gastritis, ¿no? No tome con las comidas. Otros te van a decir no come con las comidas porque no hace buen efecto, no se absorbe bien, ¿no? Otra señora, otra vecina puede decir cuidado, exceder la dosis recomendada, ¿no? Y así, ¿no? A veces yo les puedo decir que más los señores de la tercera edad más caso hacen a la vecina que al mismo médico, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de tener pacientes que me dicen, doctor, ¿qué puedo tomar? Bueno, va a tomar tal cosa por su enfermedad. Ah, pero mi vecina me ha dicho que debo tomar esto también, ¿no? Y lo otro hay que bajar. Ah, usted le hace caso más a la vecina que al médico, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener más cuidado, ¿ya? Porque a lo mejor a la vecina le fue bien, ¿no? Lo que tomó. Pero eso no quiere decir que porque le fue bien, le vaya a caer bien a la otra señora.
Acuérdense que todos los organismos son de diferente magnitud, de diferentes organismos, son organismos completamente diferentes, ¿ya? Pero ¿qué alteran la respuesta a los fármacos en el anciano? ¿Qué es lo que altera? ¿No? Generalmente la persona de la tercera edad consumen el 30% de los medicamentos. El 85% de los mayores de 65 años toman algún medicamento. Y hay una ineficiencia debido al incumplimiento. En porcentaje no se sabe, porque hay muchos autores que dicen que el 20% cumple, el 30% no cumple, el otro por ciento es indiferente y todas esas cosas, ¿no? Pero también hay más efectos adversos, o sea, reacciones colaterales o reacciones alérgicas. Bueno, si nosotros hablamos de los jóvenes adultos, bueno, dentro del adulto mayor también tenemos 3 categorías, ¿no? Los jóvenes adultos de 65 a 75 años, adultos mayores, el adulto mayor adulto, que es de 75 a 85 años, y los ancianos son a partir de los 85 años de edad. Y cada uno tiene su característica. Ya el envejecimiento hace que los órganos ya decaigan, los órganos ya no tienen ya no es lo mismo un joven que un adulto mayor, ¿no? Ya el sistema gástrico, el sistema portal, el sistema vascular, el sistema nervioso, todo eso decae la capacidad de reserva fisiológica en el anciano, ¿no? Hay menor capacidad de adaptación a las agresiones externas. Hay mayor fragilidad en la respuesta en la mayoría de los órganos, ¿no? Sus órganos ya no responden tan bien como un joven. Entonces, esto nos conviene decir que en el niño ni en el adulto se van a comportar tan igual que en el adulto mayor no se van a comportar tan igual que en un adulto joven o un adulto maduro. ¿Por qué? Porque en el niño está inmaduro y en el adulto mayor está posmaduro. O sea que ya hay un cansancio fisiológico, orgánico, ¿no? Nosotros lo llamamos fallas orgánicas múltiples. Entonces, pero a esto nosotros no podemos decir que cada persona tiene que ser igual que la otra, ¿no? Hay una heterogeneidad individual. Cada persona puede tener un grado de cumplimiento, de función de sus órganos, ¿no? Ante varios medicamentos, ¿ya? Y las modificaciones farmacocinéticas y las modificaciones farmacodinámicas son completamente diferentes también a cada individuo, ¿no? No es lo mismo que yo tome un medicamento y a mí me haga bien. Acuérdense de la campana de Gauss, que ya habíamos hablado también, ¿no? En algunos pacientes la función principal se va a dar, en otros no se va a dar la función principal y otros nos va a perjudicar, ¿ya? Entonces, y a todo esto también conlleva lo que nosotros hablábamos de polifarmacias también, ¿no? En los adultos mayores, la polifarmacia está dentro de los caracteres multifuncionales del adulto, ¿no? El adulto mayor es por naturaleza polifarmacéutico. ¿Qué quiere decir? Que toma muchos medicamentos, más de 4 medicamentos. Llámese para la presión, para la diabetes, para la ansiedad, ¿no? La depresión y todas esas cosas, ¿no? Siempre utilizan más de 3 o 4 medicamentos. A eso se llama polifarmacia. En adulto mayor. No así en el adulto joven o no así en el niño. ¿Ah? Pregunta de examen. ¿Ah? En el adulto mayor se da el rubro de la polifarmacia. ¿Verdadero o falso? ¿No? Polifarmacia en el niño no. Polifarmacia en el adulto mayor sí. Entonces, cuando hablamos de las modificaciones farmacocinéticas en el adulto, vamos a hablar de lo que habíamos hablado antes con los niños también. La absorción va a depender del pH gástrico, retraso del vacío gástrico y disminución de la motilidad y del flujo sanguíneo intestinal.
ahí también igualito que se acuerdan ustedes que el flujo sanguíneo intestinal era pobre en los niños, en el adulto también es pobre, pero ¿por qué? Es pobre porque va disminuyendo la calidad del intestino en la absorción, ¿no? Ya, y la absorción, acuérdense que ustedes pasa al flujo sanguíneo intestinal y esto pasa al hígado. Una vez que ya está absorbido, se va a distribuir. Pero la distribución se va a dar tanto en el torrente sanguíneo como en la grasa, como en la sangre. Entonces, como no hay mucho músculo, porque se atrofia el músculo de la persona mayor, adulto mayor, entonces por eso hay una mala distribución, disminuye con el músculo, ¿no? Pero hay muchos pacientes que son gorditos, entonces van a seguir adquiriendo, la distribución se va a hacer más amplia a través de los músculos, de la grasa, ¿no? Y acuérdense que en los niños hay poca proteínas. En cambio, en el adulto mayor hay más proteínas, que son las albúminas, ¿no? Las globulinas y las albúminas son proteínas, ¿ya? Entonces, aquí en el anciano ya disminuye la afinidad a las albúminas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los medicamentos van a estar más libres. Y si están más libres, van a provocar cierta mayor función biológica, o sea, más acción. Más acción. En cuanto al metabolismo, la masa y el flujo sanguíneo hepático, que es del hígado, están reducidos en relación con el peso en el anciano, ¿no? Entonces, no hay mucho metabolismo, el anciano no metaboliza bien los fármacos y por lo tanto no debe haber mucha filtración glomerular. Acuérdense que se le transforma, se le acetila, se le glucuroniza, se le transforma, en el metabolismo se transforma el producto de la sustancia activa, se lo transforma en una propiedad líquida, hidrofílica, de tal forma que ya no se puede absorber otra vez y por lo tanto va a ser eliminado por el riñón, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que como está disminuido este flujo hepático, ¿no? En relación con el peso en el anciano, entonces el número de glomérulos, el flujo sanguíneo renal, la filtración glomerular y la secreción tubular también tienen que disminuir, van a disminuir. No es como en el adulto, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cuáles son los criterios que debemos tener frente a un anciano? Debemos utilizar dosis menores. Entonces, cuando nosotros utilizamos fármacos en el anciano, debe utilizarse dosis menores para evitar concentraciones excesivamente elevadas, o porque su acción en el anciano es más intensa, ¿ya? Entonces, uno de los criterios es bajar la concentración, dosis menores, ¿ya? Los RAM, o las reacciones adversas más frecuentes, son confusión, el paciente está confundido, ataxia, no puede caminar bien, está sufriendo caídas, se le baja la presión, hay una hipotensión postural, que en la hipotensión postural quiere decir que se levanta el caballerito de la persona de la cama y se marea, quiere caerse, ¿no? Retención urinaria y estreñimiento. Esas son las consecuencias de las reacciones por el cual se debe utilizar en menores concentraciones en el anciano. Entonces, si nosotros tenemos estas propiedades, entonces vamos a saber que se debe utilizar dosis menores. Nosotros, para la utilización de los fármacos en el anciano, tenemos elegir el tratamiento. Hay muchos médicos, muchos colegas que utilizan los medicamentos en dosis de adulto maduro en un adulto mayor, ¿no? Entonces, la elección del tratamiento, en esta hay que evitar
que todo medicamento que no va a aportar beneficio real, ¿no? Debemos valorar las interacciones, o sea, con quién va a haber sinergismo, con quién se va a sumar, ¿no? Por ejemplo, los antibióticos con las fenotiacinas y las tetraciclinas, ¿ya? Posibles interacciones. Las pautas de administración, los envases deben ser fáciles de abrir y la forma, el tamaño y el color de los medicamentos deben facilitar su identificación, porque hay muchos caballeritos o muchas señoras abuelitas que no utilizan bien el medicamento y pueden tomar, y como hay olvido, ellos pueden tomar 2 o 3 veces al día, una cosa que deberían tomar una vez al día, ¿no? Y para esto generalmente se les da un horario, ¿no? Un horario con un calendario en la que estén los números, los días, y el caballerito lo único que vea es en el horario, qué día es hoy, miércoles, martes, lunes 2 de marzo, 2 de noviembre, entonces agarra el del día 2 y se lo toma. Ya cuando él va a ver a esa especie de mapa que pueda tener, que es el control del tratamiento, entonces va a ver que en el día 2 ya no hay nada, quiere decir que el día siguiente es 3 y el día 3 va a volver a tomar. En el adulto mayor, el uso de medidas generales para la prescripción se debe plantear si la medicación es realmente necesaria, como habíamos dicho antes, ¿no? Acuérdense que tenemos que evaluar el margen terapéutico y el margen tóxico mínimo, ¿no? Concentración mínima para que sea el medicamento tóxico. Y utilizar menor cantidad de fármaco para disminuir las interacciones y los efectos adversos. Eso ya se había dicho también. Solamente un recuento nada más de esto, ¿no? Miren ustedes acá, la atención del adulto mayor es muy importante que lo hagan a través de sus familiares, a través de las personas que lo acompañan, que generalmente vean. Pero hay muchos adultos mayores que caminan solitos, ¿no? Acá había un caballerito, Juan, no me acuerdo bien su apellido, pero el caballerito tenía 98 años y caminaba solito. Él venía por sus medicamentos, venía todo eso, ¿no? Y él, lo único que tenía era un poquito sordito, pero era muy capaz. Era muy capaz ¿cómo se llama? De mantener de tener y de tomar su medicamento, ¿no? Entonces, para esto nosotros tenemos que evaluar dosis, ¿ya? Generalmente nosotros tenemos dosis terapéuticas, ¿no? Iniciamos con las dosis bajas, ¿no? Y se va subiendo progresivamente hasta lograr el efecto terapéutico que nosotros deseamos, ¿ya? Hay que elegir el tipo de presentación más adecuada del fármaco. Más adecuada del fármaco, ¿ya? Hay adultos mayores que no van a utilizar mucho ¿cómo se llama? Las cápsulas o las tabletas porque van a provocarles gastritis y por lo tanto tendremos que la presentación tiene que ser en suspensión, ¿no? Hay que explicar bien al paciente y al cuidador, o sea, a la persona que lo cuida, la importancia de su medicamento, de su tiempo, de la utilización del tiempo y la medicación exacta, en su hora exacta, ¿no? Organizarles de tal forma que la medicación se detalle, ¿ya? Si es posible por escrito, donde refleje su dosis, la cantidad que debe tomar, la frecuencia y la fecha de indicación. Y el término de esta también, ¿no? Si es que va a ser un problema agudo. Entonces, polifarmacia, ya es en sí la polifarmacia, es el uso de varios medicamentos, ¿no? El número excesivo de fármacos, incluyendo suplementos dietéticos, medicinas complementarias y alternativas. Y el uso concomitante de fármacos inapropiados, o sea, yo puedo utilizar un medicamento, otro medicamento que en sí se contraponen, o sea, en sí pelean entre los factores, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? El uso de 5 más fármacos, a eso se llama polifarmacia, ¿ya? Polifarmacia. Entonces,
¿Cuáles son los riesgos? Factores de riesgo para la polifarmacia. La persona que vaya a tomar eso no tiene un bajo nivel educativo, tiene muchas enfermedades, últimamente ha sido hospitalizado, ¿ya? Después de los 65 años vienen las depresiones, y esas depresiones son las que nos conllevan a muchas consultas médicas, ¿no? A veces esas consultas médicas son con un médico, con otro médico, con otro médico, con otro médico, de tal forma como hay un desamparo completamente, no hay una buena comunicación entre los médicos, entonces el paciente toma de un lado, de otro lado, de otro médico, de otro médico, de otro médico, ¿no? Entonces hay una pérdida de funcionalidad, ¿no? Hay una prescripción ineficaz, y al final el paciente lo que quiere es tomar su medicamento, va a tomar cualquiera de ellos, y a eso ya vendría a ser la automedicación. ¿Se dan cuenta? Porque él va a escoger, yo quiero tomar este no va a tomar, aunque el otro igualito, ¿no? Ya viene a una automedicación. ¿Qué consecuencias de la polifarmacia? Muchos han muerto, se han intoxicado, han utilizado dosis tóxicas, han muerto, ¿no? Si no mueren, vienen en un estado calamitoso, ¿no? Los servicios de urgencia se llenan casualmente de estos pacientes que han tomado sustancias que, si bien cierto, hubieran sido utilizadas por ellos, pero no en ese momento, sino en el momento en que el médico le prescribe, ¿no? Entonces, ante ello se han aumentado los reingresos, las hospitalizaciones. Puede haber que haya pérdida de conocimiento y sufra caídas, ¿no? Fractura de caderas, los problemas neumónicos también. Entonces, como ya habíamos dicho, siempre se debe utilizar la dosis más baja, ¿ya? Para poder utilizar como una escalera terapéutica, ¿no? Aumentar la dosis. ¿Cuáles son estos factores de riesgo en una polifarmacia? Un paciente que toma de todo, ¿no? 4 o 5 medicamentos a la vez. Y ustedes han visto, ustedes conocen parientes, abuelitos, primos, tíos, o el abuelito de sus amigos, ¿no? Que son de edad muy avanzada, y uno de los riesgos es de la polifarmacia. Entre hombres y mujeres se ha visto que son más las mujeres las que utilizan las polifarmacias, y son las que van diciendo a través del tiempo a las otras personas, diciéndoles que deben tomar ciertos medicamentos como si fueran ellos médicos, ¿no? Otro de los factores que contribuyen a esto es el bajo nivel educativo de las personas, ¿no? Bajo nivel educativo de las personas. Últimamente se ha visto también que otro de los factores que contribuyen mucho al riesgo para la polifarmacia es la depresión. La depresión, el estrés, la preocupación, ¿no? Entonces, la pérdida de funcionalidad, prescripción ineficaz y la automedicación que ya habíamos hablado anteriormente. Hasta acá ya terminamos lo que se refiere a la medicación en el adulto y en la medicación en el niño. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el uso de fármacos durante el embarazo. El embarazo es una suerte no lo llamemos patología, porque el embarazo no es enfermedad. El embarazo no es enfermedad. El embarazo en sí conlleva un cambio de estructuras orgánicas internas, ¿no? Hay un cambio fisiológico durante el embarazo, tanto a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel gastrointestinal, a nivel renal, al nivel hematológico. Va a cambiar, ¿ya? La cantidad de cardiovascular va a aumentar el volumen plasmático, A nivel respiratorio va a tener un flujo sanguíneo pulmonar aumentado. Por lo tanto, va a ver que el pulmón se va a llenar,
¿no? De líquido. El paciente, la persona, la gestante en este caso, va a tener una hiperventilación, va a aumentar su frecuencia ventilatoria. A nivel gastrointestinal, la motilidad gastrointestinal se va a hacer más lenta, no va a circular bien. Entonces, por lo tanto, la señora, como no hay una velocidad de vaciamiento gástrico adecuado, entonces va a estreñirse, ¿no? La secreción del ácido clorhídrico va a disminuir, por lo tanto, el pH se va a aumentar. El pH aumenta, ¿ya? Y el pH aumenta no a acidez, sino a alcalinidad, ¿ya? Y a nivel renal, el flujo sanguíneo renal aumenta y la tasa de filtración glomerular va a aumentar, diferente al niño, ¿no? El niño disminuye, en este caso va a aumentar. Y lo que se refiere a hematología también, como tiene que dar sangre también a un producto, subproducto que está dentro de ella, entonces va a que haya un cambio hematológico en ella. Acá llegamos a una cosa muy interesante, muy llamativa. ¿Qué fármacos debemos utilizar durante el embarazo? Mucha gente piensa que las gestantes no deben utilizar, no utilizan fármacos en el embarazo. Eso está muy lejano de la verdad. La decisión del tratamiento farmacológico se debe utilizar en base a criterios individualizados. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en una gestante es su riesgo-beneficio, ¿no? Para cada caso concreto. Acá nos refieren 5 puntos para el uso racional de los medicamentos en una gestante. 1. Al momento de tomar cualquier medicamento, hay que recordar que toda mujer en edad fértil podría estar embarazada. Ya cuando yo estaba haciendo mi internado, yo hice mi internado médico en el hospital del ejército, allá en Miraflores. Y teníamos soldados que venían a hacerse atender y soldaditas también que venían a hacerse atender. Me acuerdo de un caso muy concreto de una soldadita que venía por una gastritis. Gastritis. Y uno de mis colegas, en ese entonces interno de medicina, comenzaron a darle tratamiento para una gastritis. Estuvo 1 semana, 2 semanas con gastritis y regresaba que seguía mal. Al final, ¿qué era? No era gastritis, era embarazo. Entonces, quisieron hacerle proceso administrativo al interno de medicina que había dado tratamiento a esa soldada, ¿no? Una soldadita. ¿Por qué? Porque él había dado medicamentos sin que haya visto si es que la paciente estaba gestando o no. Casi le hacen un proceso administrativo y casi lo botan también, ¿no? Entonces, durante el embarazo se deben prescribir únicamente los medicamentos que son absolutamente necesarios, ¿no? Y aquellos, los que existen mayor experiencia contrastada sobre su seguridad. Por ejemplo, ahorita vamos a ver, pero generalmente todas las penicilinas son seguras para el embarazo. Hay cosas pequeñas que no son buenas, no son seguras, ¿no? Pero en el embarazo hay que evitar especialmente que sea posible la polimedicación. O sea, no muchos medicamentos. Cada futura madre debe conocer los peligros de la automedicación, ¿no? Ella no debe tampoco autoprescribirse los medicamentos. Si se está embarazada y toma algún medicamento, es muy importante vigilar la aparición de cualquier evento posible no deseado y siempre acudir al médico cuando haya uno de estos eventos, ¿ya? El 80%, ya habíamos dicho que la gran mayoría de pacientes embarazadas o señoras embarazadas utilizan medicamentos. 80-90% de embarazadas, ¿ya? 4 a 10 fármacos distintos en el embarazo. Los riesgos de la mayoría de medicamentos aún es desconocida, ¿no? Aún no es tan conocida, porque los estudios que se hacen in vitro y los estudios que se hacen en animales
muchas veces no concuerdan con los estudios que se hacen en los seres humanos. Pero para esto, los efectos del fármaco van a depender del momento de la gestación también. O sea, no es lo mismo en el primer trimestre, en el segundo trimestre, que en el tercer trimestre. ¿Ya? De una manera sucinta, que lo vamos a leer ahorita, lo vamos a estudiar ahorita, lo vamos a detallar ahorita, los fármacos en el embarazo tienen unas propiedades y cada propiedad tiene una nomenclatura. Si nosotros vemos esta nomenclatura, vamos a ver la clasificación de estos agentes farmacológicos. Cuando ustedes vean una nomenclatura de la clasificación de estos agentes, vamos a observar que la categoría A, dice la categoría A, es si un medicamento está catalogado como categoría A, quiere decir que a este medicamento se le puede dar a la paciente sí o sí. No va a ocurrir ningún medicamento, ningún problema teratogénico, ¿no? Teratogénico quiere decir un problema genético, ¿ya? Si el fármaco es de categoría B, probablemente seguro, es probablemente seguro. Esto ha sido estudiado en animales menores y no ha provocado nada, pero no se ha hecho ningún estudio en gente. Por eso dice probablemente seguro. En la categoría C hay que evitarlos si es que existe alguna alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo puedo evitar este medicamento reemplazando con otro medicamento, lo evito y pongo el otro medicamento, ¿no? Y la categoría D es usar solo si es indispensable. Si sabemos que la paciente se nos está muriendo, debemos utilizar. Y la X es completamente contraindicada. Provoca efectos colaterales o efectos indeseables. Eso sí está catalogado. Miren ustedes, por ejemplo, la clasificación de los agentes teratogénicos durante el embarazo o fármacos durante el embarazo. Aquí al lado izquierdo de su pantalla van a ver la categoría A, la categoría B, la categoría C, la categoría D, la categoría X. ¿A qué se refiere a la categoría A? Por ejemplo, el ácido fólico. Al ácido fólico hay que darle a la madre, ¿ya? Los estudios están controlados, se han realizado en mujeres y estos han demostrado que no hay riesgo para el feto durante el primer trimestre. Entonces, no existe evidencia de riesgo durante los trimestres posteriores tampoco, ¿no? En el ácido fólico. Y las posibilidades teratogénicas, o sea, de malformación genética, parecen muy remotas, muy remotas. Dentro de esta clasificación de los agentes teratogénicos durante el embarazo, tenemos otra dentro de la categoría A, ¿no? Tenemos la tiamina, la niacinamida, niacina, riboflavina, piroxina, hidroxocobalamina, ácido fólico, que son vitaminas, ¿ya? También tenemos el retinol, que es vitamina A, el vitamina C, la D, la E, el calcitriol, el ergocalcitriol y sales de potasio. Todos estos medicamentos, sobre todo los últimos de aquí, ¿no? La E-calcitriol y el ergocalciferol, y junto con eso son vitaminas, ya que se utilizan en los embarazos, durante el embarazo. Y si nosotros hablamos de categoría B, los estudios realizados con animales no han demostrado riesgo teratogénico para el feto, o sea, sus niñitos han nacido bien, sus bebitos han nacido bien, ¿no? Entonces, pero no existe estudios controlados, ¿no? Controlados así estrictamente en mujeres embarazadas, ¿ya? Cuando los estudios realizados en animales han mostrado un efecto adverso diferente a lo que uno quería, por ejemplo, el decremento en la fertilidad, que no se ha confirmado en estudios controlados de mujeres embarazadas durante el primer trimestre, y no se evidencia de riesgo en trimestres posteriores, quiere decir que no se ha podido demostrar esto, ¿no? No se ha podido demostrar. Pero en animales se ha notado de que sí han estado bien, y por lo tanto es de categoría B, se puede dar tranquilamente. Dentro de ella tenemos la ranitidina, aparte de las penicilinas, la ranitidina, la metoclopramida, el difenilamida.
medicamento que se utiliza bastante para el problema de gástrico, ¿no? Para el problema gástrico. En esta tenemos la ranitidina, metoclopramida, la loratadina, las penicilinas, las cefalosporinas, la anfotericina B, la nistatina, el tambutol, el ritonavir, que son productos virales, ¿no? Didanosina, el ipratropio, acebutol, acetaminofén, que es el paracetamol, la insulina y el sulfato de magnesio. En cambio, en la categoría C, aquí se dice, en la C se dice que se han hecho estudios realizados en animales, han mostrado efectos adversos en el fetito de los animales. Entonces, por lo tanto, es teratogénico. Embriocidas u otros. Y no existe estudios controlados en mujeres o no existe estudios disponibles ni en mujeres ni en animales. Ni en mujeres ni en animales. Solo debe administrarse si el beneficio potencial justifica el riesgo del feto, ¿no? Para el feto. En la categoría D, tipo carbamazepina, que ustedes saben que la carbamazepina es un producto que utilizamos como anticonvulsivantes para los epilépticos. Existe una clara evidencia de la teratogenicidad, pero el beneficio de su uso puede ser aceptado a pesar del riesgo. Por ejemplo, si el fármaco es necesario en una situación límite o para una enfermedad grave que el paciente esté en la que el fármaco más seguro son inofensivos, o sea, no son efectivos o no puede usarse, ¿no? Ahí se utilizan estos medicamentos, ¿no? El beneficio puede superar el riesgo. El beneficio puede superar el riesgo. En esta categoría C, que es de la ciprofloxacina, tenemos antituberculosos, de todas maneras, si la paciente ya se contagia con tuberculosis, tenemos que darle los antituberculosos, quinolonas, iatroconazol, mebendazol, que son antivirales, junto a la acidobudina, el indinavir, el metoprolol, la iosina, el butilbromuro-iosina, la atropina, la carbamazepina, los antiparkinsonianos, la prednisona, el isodrobio de digosina y la aspirina. Esos están catalogados como categoría C. En lo que se refiere a la categoría D, nosotros tenemos los aminoglucósidos antineoplásicos, o sea, de todo lo que es cáncer. Los aminoglucósidos tenemos la gentamicina, la amicacina, por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, el fenobarbital que utilizamos para los embarazos que tengan epilepsia o convulsiones, la primidona, la fenitoína, ¿no? Igualmente que para los pacientes que son embarazadas que tienen problemas de epilepsia, ¿no? El ácido valproico, la imipramina, los que adormecen, que son el diazepam, el midazolam, también están categorados como categoría D. Litio, penicilamina, antitiroideos, colchicina, ergocalciferol y progestágenos. Todos estos son de categoría D. Categoría D. Y por último, miren ustedes este dibujo en el ángulo derecho. Un niñito que solamente tiene el tronco, mas no tiene los brazos ni las piernas. A esto se llama focomegalia. Y la focomegalia, para que la paciente tenga focomegalia, hubieron que estar utilizando fármacos letales para el fetito, ¿no? Y hay un efecto teratogénico basado en la experiencia humana, ¿ya? El riesgo de uso en las mujeres embarazadas claramente supera un posible beneficio. Contraindicados en mujeres que están o pueden quedarse embarazadas. Eso es indudable. La de categoría X. La categoría X que puede incluso hasta matar al niño dentro del útero de la madre. Y en lo que se refiere al uso racional durante el embarazo, entonces tenemos que evaluar ya los riesgos versus beneficios.
Si este medicamento no le va a ir bien a la paciente, entonces quiere decir que podemos utilizar fármacos que benefician a la madre, ¿no? Solamente prescribir fármacos necesarios. Ya, entonces, si yo voy a utilizar aquellos en los que se disponga mayor experiencia y evidencia clínica también. Evitar medicamentos de reciente comercialización, pues no conocemos todavía, no están activos, no sabemos si es que realmente vienen con toda la fuerza para hacer una acción benéfica propiamente dicha de la paciente, ¿no? Entonces, hay prescripciones también con múltiples principios activos. Esos medicamentos que hacen de todo, que es bueno para la próstata, que es bueno para esto, que es bueno para lo otro, que es bueno para lo otro, esos no tienen efecto biológico conocido, ¿no? Porque no hay ningún medicamento que tenga un efecto así, que sea un efecto que les digo a ustedes, un efecto global, ¿no? Un efecto global. El efecto benéfico sea global para todo medicamento, ¿no? No existe eso, no existe. Que hay cosas que mejoran ciertas patologías, que se te mejoran, sí, es verdad, pero no existe un elemento biológico maravilloso, ¿no? Un efecto biológico que sea la forma en la que el paciente le vaya a hacer, que sea para mí de enfermedades. No existe eso, no existe, ¿ya? Durante el primer trimestre, acuérdense que durante el primer trimestre es la formación de órganos. O sea, ¿qué quiere decir? Que el fetito se va formando y se va, por ejemplo, los ojos van a formarse en su sitio. La columna va a formarse en su sitio. Los bracitos se van a formar, los miembros superiores e inferiores se van a formar en su sitio, ¿no? Se agrupan células y van cada uno, se van a diferenciar, y esas diferenciaciones es la que van a ir. Pero si nosotros cortamos ese flujo, entonces nos vamos a tener que No tengo miedo. Durante el primer trimestre de vida, en donde se están formando los órganos, va a sufrir mutación. Va a sufrir mutación. Y al sufrir mutación, al sufrir mutación, va a sufrir que se cierren, por ejemplo, sus labios, ¿no? Se queda abierto, eso se llama el labio leporino. ¿Cómo se llama? La famosa, el paladar tampoco no se cierra, ¿no? Y se queda abierto. Que ya no se formen los órganos de los piececitos y de las manitos, ¿no? Porque hay medicamentos que han alterado esa estructura. Hay medicamentos que no llegan a hacer que su formación sea gradual y sea completa, ¿ya? Entonces, recordar que ningún medicamento es inocuo. Hay muchas personas que, si bien es cierto, se puede utilizar, pero no son inocuos completamente. No son inocuos completamente, ¿ya? Restringir los medicamentos durante el primer trimestre es lo mejor, ¿ya? Prescribir a una mujer en edad fértil puede significar prescribir a una gestante potencial. Si nosotros tenemos, ya yo veo que son jóvenes entre 20, 30, 35 años, que es de edad fértil, entonces yo puedo suponer que esa paciente puede gestar en cualquier momento, ¿no? Y por último, luchar. Ustedes desde su punto de vista de técnicos, los otros desde el punto de vista médico y otros desde el punto de vista de enfermería, la licenciatura de enfermería, se debe luchar contra la automedicación, no deben automedicarse, ¿ya? Y lo que se debe utilizar bastante en los fármacos durante el embarazo son prescribir dosis bajas, pero a cada momento, ¿no? En cortos tiempos. Casi todos los medicamentos se encuentran en pequeñas cantidades en la leche, en la lactancia. Hablamos de la lactancia. Medicamento que toma la mujer que da de lactar, medicamento que se toma la mujer de lactar, de hecho, que va a pasar la barrera, esa barrera, ¿no? Que es de la placenta,
al niño, ¿no? ¿Ya? Es una barrera hemática placentaria o placento-hemática. Se debe sopesar el riesgo de dosis muy bajas, a veces completamente inocuas, versus uso de leche de fórmula. Las mamás se preocupan mucho por esto, pero yo, por ejemplo, a niños menores de 6 meses, yo no los trato, no los trato. Y si tienen, tienen a su madre que les da de lactar exclusivamente, entonces el tratamiento debe, si el medicamento es fuerte, el tratamiento debe darse a través de la leche materna, o sea, darle el tratamiento a la madre para que a través de la barrera vaya y produzca su efecto en los niños, ¿ya? El médico, hay médicos que se preocupan aún más, ¿no? Y no dan la cantidad exacta a la madre, ¿no? Le dan demasiado o le dan muy poco, ¿no? Entonces, eso preocupa a la madre también, por eso que muchas buscan pediatras, ¿no? Porque se supone que son especialistas que que saben tanto la morfología del niño como la morfología o la funcionabilidad del fármaco, ¿ya? Hay medicamentos que provocan un riesgo, por lo demás, es como lo que habíamos dicho en la primera parte, en niños, ¿no? En la primera parte en niños. Hay medicamentos, por ejemplo, las tetraciclinas. Si nosotros damos tetraciclina hasta antes de los 2, 3 primeros años de vida, los dientes del niño se ponen color plomo, plomo, y nunca más, ya, la tinción del plomo nunca más se puede retirar. O sea que vamos a tener un niño, en vez que sean blancos los dientes, plomo. Eso hacen las tetraciclinas, ¿ya? Los antituberculostáticos, por ejemplo, el INH, la isoniazida, ¿no? Presenta una deficiencia de la piroxina en el niño, o sea, la vitamina B6, baja la vitamina B6. Los benzodiazepinos, o sea, las benzodiazepinas, los hipnóticos, los opioides también provocan que los niños también se intoxiquen con eso, y si le damos mucha cantidad o mucha alternancia a la madre, también el niño puede provocar un efecto sedante o hipnótico, ¿no? El alcohol, en dosis dependiente del alcohol, si el niño, si la madre gestante o la madre que ha dado a luz toma alcohol, eso indudablemente va a pasar al niño, va a pasar la barrera hemato-placentaria, ¿no? Va a pasar, ¿no? El cigarrillo no le llega al niño, no le llega al niño, pero la madre sí se intoxica. La cafeína muy poco llega al niño, entonces la cafeína sí se puede utilizar. El litio, que toman muchas mujeres que tienen problemas de psicopatía, ya también puede ser peligroso para el niño, para el bebé. Pero están completamente prohibidos en la lactancia cuando una madre tiene cáncer, por ejemplo. Cáncer al seno, cáncer al útero, cáncer en cualquier otro sitio, entonces está utilizando quimioterapias, ¿no? Sustancias radioactivas, ¿ya? O los inmunomoduladores. Todos esos tres es para que la paciente tenga absolutamente prohibido darle lactancia al niño. Después, por lo demás, todos los medicamentos se pueden utilizar, a excepción de lo que le estaba diciendo, la tetraciclina, INH, la benzodiazepinas, o sea, lo que sedan, el alcohol, la nicotina muy poco y la cafeína también poco. El litio sí, el litio también es peligroso para el bebé. Hasta acá ya hemos dado a conocer los fármacos en los diferentes estadios de la vida, ¿no? Lactantes, adultos mayores y gestantes, ¿no? Ya. Entonces, a esto yo quería preguntarles,
Ya, entonces para esto, chicos, yo quiero que hagan un pequeño resumen sobre todo de lo último que hemos visto, ¿ya? El manejo terapéutico en 2 hojitas nomás quiero, de los medicamentos según categorías, ¿ya? Medicamentos según categorías en las lactantes. A ver, vamos a volver a repetir. Tratamiento, a ver, apunten, tratamiento de medicamentos en gestantes. ¿Cuáles son prohibidos y cuáles sí se pueden administrar? Lo que hemos hecho, las categorías A, B, C, D y X, esa quiero que ustedes lo resuman, ¿ya? Quiero que ustedes lo resuman eso. Las categorías de medicamentos en las gestantes. La categoría A, la B, la C, la D y la X. Quiero que ustedes eso lo estudien, lo resuman y lo tengan presente siempre. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, ¿no? No, Bueno, ya. Entonces, podemos terminar la clase y a la siguiente ya nos vemos. Ya, lo voy a ingresar ahorita a la plataforma, el trabajo de investigación para que ustedes lo puedan ingresar ahí, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, nos seguimos viendo hasta la siguiente clase. Cuídese. Cuídense, cuídense. Hasta luego.